Pues bienvenido, Arturo González de Aragón. Gracias por estar aquí, exauditor superior de la Federación. Gracias, Arturo, por aceptar nuestra invitación. Gracias al abogado Luis Pérez de Hacha. Luis, buenos días y bienvenido. Carmen. A los dos, gracias. Mauricio Merino está en la línea telefónica. Mauricio, buenos días y bienvenido. Querida Carmen, muchas gracias. Lamento no estar físicamente. Pero aquí estás por teléfono y te lo agradecemos, Mauricio. Muy buenos días. Arturo González de Aragón, ni pregunto, ¿qué dices de todo este panorama como experto en materia de auditorías? Yo creo que hay dos cosas a destacar. La primera es que la legislación vigente para los casos de conflicto de interés en México es totalmente insuficiente. De manera que lo que tenemos que hacer de inmediato es actualizar la legislación en materia de conflicto de intereses con base en las mejores prácticas internacionales. Y para ello tenemos muy buenas experiencias en Europa y en Estados Unidos. La otra cuestión que creo que es importante señalar es que efectivamente la primera dama, en el caso de la primera dama, no es servidora pública. Y esto lo definimos nosotros jurídicamente en la Auditoría Superior de la Federación, a propósito del uso de la vestimenta en la época de la señora Fox. Pero en el momento que pasa a ser la primera dama, el primer mandatario tiene la obligación, vía declaración patrimonial, de asentar el patrimonio de su cónyuge. De manera que son los dos puntos de vista que creo que habría que aclarar. Para empezar a hablar del tema, y más adelante te pediré más detalles sobre lo que dices, que hay muy buenas experiencias en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, sobre el tema del conflicto de interés. Está en la línea, como decíamos, Mauricio Merino, y bueno, pues ya ayer, como lo comentamos en la lectura que hicimos de un fragmento de tu artículo, fuiste quirúrgico al decir que aquí, y usaste la palabra exoneración, que es altamente, que es totalmente visible, que lo que pueda hacer o lo que vaya a hacer Virgilio Andrade respecto a investigar contratistas y adquisición patrimonial de casas del presidente, de su esposa y del doctor Videgaray, pues va a quedar en eso, en lo que llamaste exoneración. Cuéntanos, Mauricio, ¿por qué dices eso? Bueno, muchas gracias por la cita, Carmen, y sí, es que ya lo ha dicho muy bien Arturo González de Aragón hace un segundo. La legislación en materia de conflicto de interés, yo diría la legislación en general en materia de responsabilidades en México, es sumamente débil. No hay posibilidades, de acuerdo con la legislación que tenemos en la mesa, de poder llegar a una conclusión que no sea la exoneración. ¿A qué me refiero? El conflicto de interés está regulado en un artículo de la Ley de Responsabilidades Federal, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es el artículo 8, y lo que pide es que los servidores públicos se abstengan de intervenir. Es una legislación que está definida por, digamos, acción y omisión. Si los servidores públicos no han intervenido de manera directa, personal, en la asignación de contratos o de asignación de recursos públicos, pues simplemente no son inculpables de haber caído en conflicto de interés. Para que eso sucediera, el presidente tendría que haber personalmente asignado sus contratos, y obviamente no lo hizo. De otro lado, la responsabilidad que atañe a la subordinación, al trabajo de sus subordinados, tampoco está suficientemente regulada. Y en suma, para no abusar del tiempo, la Constitución Política dice claramente que el presidente solo se le puede juzgar durante el periodo de su encargo por traición a la patria o por delitos graves del orden común. Tiene el más amplio fuero imaginable, y desde luego ese fuero le protege ampliamente de cualquier acusación sobre conflicto de interés. No se necesita tener un panel de expertos, sostengo, Carmen, para saber que esto no va a llevar desde el punto de vista jurídico a ninguna parte.
Luis Pérez de Hacha, bueno, te hemos escuchado, estuviste en CNN y te lo agradezco, decir que el tema del conflicto de intereses es un tema muy importante, sin duda, y es el que aborda fundamentalmente el presidente Peña Nieto. Pero tú dices, no solo es un tema de conflicto de interés, tú eres un experto en temas fiscales y demás cuestiones, y tú decidiste ir incluso al SAT, que ya te contestó, que te dice que no te puede otorgar la información que le estás pidiendo, pero tú encuentras evidentemente necesario discutir el asunto de las informaciones que se han hecho públicas, básicamente a partir de investigaciones periodísticas. Aquí el punto de arranque, digamos, es la exposición pública de las residencias que están relacionadas de una u otra manera con el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo IGA, y el contratista San Román en el caso de la casa de Ixtapan de la Sal. Estamos hablando de una sociedad que observa, que ve que en trabajos periodísticos se muestran estas residencias y se sabe que esas residencias de una u otra manera están relacionadas con los contratistas. Lo primero que brinca es evidentemente la idea de un conflicto de interés, pero tú dices y otras cosas más. ¿De qué hablamos? A mí me gustaría empezar, Carmen, estableciendo una diferencia. Lo que es la legalidad, que para eso los abogados somos buenísimos para decir cómo no se puede. Buenísimo. ¿Cómo no se puede? ¿Cómo no se puede? Entonces ya empezamos a escuchar... ¿Cómo no se puede? ¿Cómo no se puede? Pero desde la función pública. Que ahora no se puede esto, que ahora no se pueden exhibir las declaraciones patrimoniales, que ahora el SAT en una completa opacidad no nos puede resolver. Todo es no se puede. Bueno, pues para eso estamos los abogados, para eso nos pagan, para decir no se puede. Nada más que movámonos al tema de la percepción social. Esto es un asunto, son asuntos que apestan, Carmen. Y entonces tenemos que buscar el cómo sí, que también los abogados, como buenos mercenarios del derecho, podemos decir cómo sí. Pues pero por supuesto, a veces nos ponemos la camiseta blanca cuando jugamos fútbol, y en otro partido nos ponemos la camiseta negra. Entonces tú dices los abogados pueden ser geniales para decir cómo no, pero también cómo sí. Claro, y si no hubiera jueces, ¿no? Y tú que eres abogado y que ya estás hablando tan rudamente respecto a tu profesión. Claro, puedo hacerlo, ¿no? Dinos cómo sí. Digamos que estoy legitimado para hacerlo, aunque por ahí alguien dijo que el disque abogado, refiriéndose a mí después de la entrevista contigo. Es cierto, coincido Vicio y con Arturo, la legislación desde el punto de vista de la Ley Federal de Responsabilidades de los funcionarios públicos está incompleta. Es insatisfactoria. El presidente no es imputable, es decir, no se le pueden fincar responsabilidades por ese lado. Te lo voy a poner más extremoso. Hay expertos en materia de responsabilidades de servidores públicos que sostienen que el presidente incluso no está obligado a presentar declaraciones patrimoniales. Opinable, que lo presenta más como un tema de declaración política para mostrar una señal de transparencia. Se sostiene que la señora esposa no es funcionario público. Está bien. Dice Arturo González de Aragón que se definió legalmente por la auditoría cuando aquel caso de Marta Fox, así es, que se hablaba de que tenía que rendir cuentas respecto a lo que se gastaba en su vestuario. Que aquí es todo un tema, Arturo. Perdón que me interrumpa un segundito porque es todo un tema. Eso, ¿no? Funcionaria pública, la esposa del presidente, tú dices no, y está definido de la manera en que le explicaste. Aunque use dinero público, no, aunque utilice las instalaciones de Los Pinos, aunque sea funcionaria, aunque sea presidenta honoraria del DIF, ¿eso qué? Nosotros definimos con toda claridad. Primero, que no era servidora pública. Que no era servidora pública. Exacto. Hablando de Marta Fox, pero aplica para cualquier cualquier figura. Cualquiera que se case como presidente, eso le va. Pero que obviamente lo único que podía recibir de recursos públicos era lo absolutamente necesario para cumplir con su función de compañera del presidente de la República. ¿Y a qué le llaman lo necesario? ¿Vestuario, joyas? Vestuario, no, joyas no. ¿Qué es lo necesario para ser primera dama? Pero vestuario, sí, el suficiente. Tú recordarás aquel gran debate nacional que se dio en relación a este tema. Claro. Pero obviamente nosotros lo definimos
Esto inclusive en algún momento dado fue muy controvertido en los medios de comunicación, pero finalmente quedó muy bien definido, hubo todas las consultas por parte de la Auditoría Superior y se estableció con toda claridad su carácter de no servidor público. Oye, pero es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema porque, a ver, discutamos, bueno, hagamos un paréntesis y cerremos el tema de la primera dama, porque sí, al final de cuentas nos lleva a un territorio muy importante. La Auditoría Superior de la Federación en aquel momento dijo, sí se puede y está establecido legalmente ahora, usar lo necesario para que desempeñe su papel de esposa del presidente, cualquier cosa que eso signifique. Eso incluye oficinas, asesores, teléfonos celulares, vehículos, guaruras, todo eso. Sí. Es indispensable, ese paquete básico para ser primera dama. Yo te diría que esa parte es un elemento adicional que tiene que ser definido. Pues sí. Pues sí. Porque si se usan recursos públicos... Certidumbre. ¿Para qué certidumbre hasta dónde llega, no? Esa parte nosotros no la definimos porque no nos correspondía. Pero obviamente falta definirlo para que quede total transparencia en relación al deber ser. Bueno, y hablando, ya nada más para hacer el paréntesis, que estuvo largo, pero el paréntesis del caso Marta Fox y lo que la Auditoría Superior definió, bueno, ahí estaba también hasta dónde es ¿cuál es el papel de la primera dama? Eso tendría que definirlo alguien. Ahorita volvemos si quieres. Pero bueno, cerremos el paréntesis. Porque en el caso de la señora primera, bueno, ¿te acuerdas que era la pareja presidencial? Pues ese era uno y la otra. Era un tema, ¿no? Y la otra, acuérdate que con base en la definición de la Auditoría Superior, entonces subastaron todos los vestidos de la primera dama en aquel, ¿recuerdas? Sí. Que inclusive hubo actos de donación, subasta. Una cosa impresionante, sí, bueno, ese fue un showzazo. Bueno, abogado. Para sonar abogado. Venga, abogado. Me sacaste de la litis. Te saqué de la litis porque el paréntesis era buenísimo, ¿estás de acuerdo? Cerramos el paréntesis y sabemos... A ver, cerramos el paréntesis y saben vos, de quien estaba ahí como autoridad máxima de la Auditoría Superior de la Federación, que la primera dama no es considerada funcionaria pública, servidor público, por estas razones. Sale. Sigue la litis del abogado Pérez de Hacha. Ahorita regreso yo a eso, que no es servidor público, no para contradecir, sino para nada más ver las implicaciones legales. A todo movimiento. González de Aragón puede aceptar hasta una controversia, supongo. No, claro, y con mucha amistad. Digo, en esto de las opiniones va y viene. Nada más que dice que esto ya fue... En fin, cerremos el paréntesis larguísimo. Ahora, a la litis que íbamos. Sí, exactamente. Ahora, veamos por dónde sí. Nos están hablando y parece que nos están distrayendo con el tema de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Coincido en que la legislación está incompleta. Donde la legislación no está incompleta es en la legislación penal federal. Penal federal. Claro. A ver. Ahí se contempla tráfico de influencias. Se contempla el cohecho, es decir, la corrupción. Ahí se contempla el enriquecimiento ilícito. ¿De dónde salió tanto para tan poquito? Desde lo que se necesitaba aparentemente tan poquito. El enriquecimiento ilícito, que es una figura pesadísima. Está el fraude fiscal, perfectamente configurable en muchos de los temas de corrupción. Y está el lavado de dinero. Ahí salgámonos de responsabilidades de servidores públicos y vayámonos aquí. Y entonces también nos vamos a salir de si son funcionarios públicos o no son, Carmen. Y nos vamos a salir de la pareja presidencial y del secretario de Hacienda, y nos vamos a ir con los gobernadores, y nos vamos a ir con los presidentes municipales, y nos vamos a ir con los síndicos. Todo aquello que está afectando al país. Es decir, hay un problema estructural y en el tema de corrupción se requiere un funcionario público, como lo reconoce la propia Convención de la ONU en materia de corrupción, que fue firmada en Mérida, Yucatán, y se requiere a alguien que se beneficie de este lado. Regresando al tema de los 3 sujetos expresamente mencionados por el presidente. ¿El mismo, su esposa y Videgaray? Y Videgaray, pues resulta nada más y nada menos que el único personaje que aparece, pues es el titular o es el dueño de IGA. Entonces hay unas sombras de duda impresionante
que en lugar de andar hablando de la Secretaría de Función Pública, que si va a desaparecer, que si no va a desaparecer, que si dan las facultades legales, que coincido con el secretario de la Función Pública, el nuevo, Virgilio Andrade. Coincido, no tiene facultades. Pero sí hay facultades. La misma Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para revisar el uso, aplicación, destino de fondos públicos cuando estén involucradas empresas particulares. Y me lo acaba de ratificar Arturo González de Cosío, Aragón, antes de que entráramos en este foro. Entonces, hay todo un tema, Carmen. Yo creo que tenemos que irnos a las bases. Tiene que trabajarse con lo que hay, no con lo que no hay. Esa es mi opinión. Mauricio Merino, que sabemos que estás a punto de entrar a clases y que tienes tareas académicas en la línea telefónica. ¿Qué dices, Mauricio? Bueno, está bien. Yo creo que Luis nos convoca a la acción. Y ampliar el espectro del debate. No, eso no lo veo y por eso lamento no estar ahí, ¿no? pero por teléfono puedes defender. Nos convoca a la acción, eso es lo que yo entiendo de lo que estoy escuchando, y a buscar opciones para tratar de imputar a los funcionarios poderosísimos de este país que a través de sus actos pues han dañado la confianza pública de México. Yo, por cierto, no soy abogado, así que con esa libertad puedo hablar. Yo soy politólogo. Y sin embargo, me sigo preguntando si esta convocatoria a la acción con la legislación que tenemos, si bien no estoy en contra de que se busquen todas las vías posibles, es en realidad lo que tenemos que hacer. Yo no creo eso. A mí me parece que ya es hora de que cobremos conciencia de que nuestro marco jurídico es muy deficiente en esta materia. Le escuché a Arturo González de Aragón mientras fue el auditor superior de la Federación muchas veces hacer discursos tronantes sobre las zonas de riesgo que había en la administración pública mexicana. Le escuché desesperarse porque no prosperaban las denuncias penales, Luis, que la propia auditoría presentó de manera más o menos sistemática, escasa pero sistemática ante la PGR, sin que éstas prosperaran. Si la memoria no me traiciona, qué bueno que está Arturo en la mesa, no recuerdo que haya prosperado ninguna de las denuncias. Prosperado quiero decir que haya llegado a juicio y que haya sido condenado el funcionario que se encontró bajo alguno de los impuestos de tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento, fraude, lavado, que están en la órbita de la responsabilidad penal, no administrativa. Te comento, Mauricio. Gracias, Arturo. Al final de mi gestión, sí, dejamos presentadas 40 denuncias penales. ¿Cuántas han prosperado? Ninguna. Bueno, pues ahí está la respuesta, Luis. Nosotros seguimos creyendo que con el marco jurídico que tenemos basta para levantar la cara y luchar contra la corrupción. Luis, con todo respeto, nos estamos equivocando. 40 denuncias penales y ninguna prosperó. Arturo González de Aragón, ¿puedes ampliar? Sí, cómo no. Yo creo que, y además lo hemos sostenido mucho en todos los foros públicos, el gran problema de este país es la enorme impunidad, porque no castigas a nadie. Y ese es el incentivo perverso que alienta la corrupción. Y doy un dato duro. En un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hará 2-3 años, hablaba de que en ese año, me parece que era 2012, se habían cometido 12 millones de delitos, de los cuales no se denunció el 85%, y solo recibieron castigo 120,000, lo cual equivale al 1% del total de delitos cometidos en ese año. Esto nos lleva a una situación verdaderamente desesperada de que en México no se castiga a nadie. Inclusive por ahí hemos escuchado cómo se califica a México como la República de la Impunidad, porque aquí en México, en nuestro país, no se castiga a nadie. Es un grave problema. Dice el abogado Luis Pérez de Hacha que estamos con estos casos que deberían conducirse
bajo las tipificaciones o procesarse, además del conflicto de interés, por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero. Estamos hablando de casos específicos conocidos públicamente a partir de reportajes periodísticos. ¿Por qué dices eso? ¿Y qué tendría que ocurrir para que esos casos específicos relacionados patrimonialmente con el presidente de la República, su esposa y su entorno más inmediato, el doctor Videgaray, se tradujeran en qué? ¿Qué estás planteando? ¿En investigaciones de este tipo, con este alcance, con qué materia y con qué mecanismos? Primero, nada más una precisión respecto del comentario de Mauricio. Yo no tengo ninguna opinión en contra, no me manifiesto en la necesidad evidente de ajustar los formatos legales, es decir, las leyes. Eso, por supuesto, ¿hay consenso? Eso la doy con Mauricio también. ¿Qué es lo que dijo Peña Nieto en el tema de conflicto de interés? También, hizo una disertación doctrinal de cuáles son los conflictos de interés los y qué habría. tipos. Exactamente, pero ahí hay consenso. Hay que legislar y reglamentar el tema del conflicto de interés en México, ni duda cabe. Primero, aquí no hay una bala de plata, es decir, con un solo acto se va a solucionar todo. En este programa, las denuncias que tú has hecho, los columnistas, los editorialistas, los periódicos hacen su parte. También los órganos hacen su parte, como la Auditoría Superior de la Federación. Desde la perspectiva del abogado, con las herramientas que se tienen, son las únicas herramientas, no hay más. Supongamos que nunca se va a reformar esto. ¿Cuánto tiempo tiene atorada la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción? No hay ley anticorrupción. 2 años. 2 años. 2 años, sí. Desde noviembre de 2012, sí. Más o menos, un poquito más de 2 años. La gran promesa incumplida. La Comisión Nacional Anticorrupción. Entonces, digamos que el órgano el sistema. Ahora se plantea un Sistema Nacional Anticorrupción. De ese creo que debemos hablar. Sí. Regreso al punto. Por lo tanto, desde la aportación que nosotros estamos haciendo, o desde el planteamiento que yo hago en este momento, es trabajemos con lo que tengamos. ¿Es insuficiente? Por supuesto que es insuficiente. Pero con lo que tengamos, que te conduce al tema tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y demás cuestiones, fraude fiscal, dices que sí están tipificadas. Tú hiciste, y aquí lo comentamos e hicimos aquel programa en CNN donde hablaste de son 10, ¿verdad? 10 preguntas que se formularon al SAT sobre el tema fiscal de la esposa del presidente, dado que la esposa del presidente hizo una declaración. Tú dices, fraude fiscal, ¿por qué plantear una cosa así? Con la información disponible públicamente, ¿por qué plantear un tema tan grave? Lo que es bien importante es una primera afirmación de derechos humanos, constitucional y de tratados internacionales. Todas las personas, incluyendo los funcionarios públicos, gozan de una presunción de inocencia. No hay duda, pero bueno, sin duda, eso está claro. Ahora, hablamos de fraude fiscal, fue una de las vertientes que tú planteaste. Y yo te dije, ¿cómo por qué una cosa así? Con la información pública disponible. Con la información pública que necesitamos que se haga disponible. Sí, no estoy de acuerdo. A ver, ¿a dónde voy? Hoy la sociedad mexicana tiene información que es la casa, lo que ella dijo, los 132 millones, etcétera. Eso es lo que hay disponible. A partir de esa información pública disponible, ¿qué sigue, Luis? Que ese es el punto. Aquí hay, entonces, vámonos a las partes técnicas fiscales. De la información pública que no son datos duros, o es el OLA, o son datos incompletos, el registro público de la propiedad, o es la parte visual. ¿Son datos duros, Luis? Bueno. El registro público de la propiedad dice que sí. Pero el OLA pues también tiene sus connotaciones. El OLA también importa mucho porque ahí se declaró que la casa estaba en posesión de ellos. Es una contribución enorme la de la registradora. De hecho, para efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se computa como bien declarable, aquellos que se ostenten como dueños, dice la ley. Pues no de los que sean dueños. En nuestra casa. Ahora, vámonos por partes. Venga. Entonces, si hay por este motivo se visualiza lo que técnicamente en las leyes fiscales se le llama discrepancia fiscal, es decir, tú declaras 100 pesos de impuestos y te andas gastando 500, esos 400 de diferencia se consideran discrepancia fiscal. Nos la aplican a todos los contribuyentes, Carmen. A todos, que no seamos ni de la clase política ni de la élite gobernante. Nos la aplican.
Entonces, a partir de eso, pues hay algunos indicios de discrepancia fiscal. Por ejemplo, la casa de Sierra Gorda. O es lo que comentábamos el otro día, en esa declaración fiscal hecha pública por la señora, en donde manifiesta que una empresa televisora le pagó con la Casa de Palmas, que costaba 42 millones de pesos, fue en la declaración de impuestos, pero en el papel dice en 22. El registro público de la propiedad dice 27. A ver, ¿cómo quedó eso? Hay nociones de una discrepancia. Ahora, ese es un perfil. Vayámonos a las cuentas fiscales, a las cuentas bancarias. Al SAT no se le aplica el secreto bancario, ¿eh? Cuando necesiten información, ahí está. No, el SAT, ¿cómo? El SAT, no, el SAT. El SAT, para mis efectos, es el Big Brother fiscal. O sea, nos ve a todos y tiene un poder tremendo sobre nosotros. O sea, ya nos fiscaliza todo. Y está bien. Quienes no paguemos impuestos... El SAT lo sabe todo. El SAT lo sabe todo. Y está bien. Y también sabe lo de los funcionarios públicos, ¿eh? Entonces, si vamos a estar en un ambiente de transparencia como se anuncia, entonces tenemos que... Pero es un esquema de transparencia que tiene además sustento constitucional. Hay sombras profundas de una corrupción en el sistema político, en la clase gobernante de México. La única forma de eso, y salgámonos de los aspectos legales, aunque sí hay una vertiente constitucional en esto. La única forma de limpiar esto es aireándolo. En esta comisión. Poniéndole luz para que salgan corriendo los ratones. Es la única forma, Arturo. Entonces, la luz. Si nos van a dar si en esta comisión se va a quedar la información selectivamente exhibida o es falsa, Carmen, nunca sabemos. Nosotros no tenemos por qué va a ser verdadera. Puede ser manipulada o está incompleta. Si es incompleta, ya no es verdadera. O bien, ¿nos las van a hacer públicas también a nosotros? ¿Cómo vamos a saber que si esta comisión de notables emite un pronunciamiento de exculpación política, no jurídica? Pero a ver, déjenme aquí detener un segundito. Por la manera, Mauricio, te lanzo este asunto y lo compartimos con Arturo y con Luis. Sí. Por la manera en que se celebró, por la manera en que se expuso el nombramiento de Virgilio Andrade, por la manera en que el presidente de la República dice, lo nombramos funcionario, le pido que investigue el asunto de los contratos y relacionados con las casas, lo frasea de tal manera, que incluso por aquí lo tenemos, lo frasea de tal manera que solo me remito a la prensa, a los comentarios, a lo que se entendió, que es... El presidente de la República nombra a un colaborador que lo va a investigar a él, a su esposa y a Videgaray. Así se entendió, ¿no? Así fue, exactamente. Así fue. Y entonces la expectativa que lanzan en ese mensaje es enorme. Y aquí el tema es, Virgilio Andrade, ya en entrevistas diversas, etcétera, dice, bueno, el alcance que yo tengo legalmente es tal. En pocas palabras, no se hagan ilusiones de algo que desde la función pública no se podrá hacer, porque las autoridades, como se sabe, están obligadas a hacer solo lo que la ley les indica. Sí. Y el funcionario nuevo del gabinete de Peña Nieto, que puede hacer ciertas cosas, pero no otras, pues entonces, ¿ante qué estamos? Pues ante eso que he estado insistiendo, ante una exoneración anticipada. Porque la legislación... O pedirle a alguien, o dejar la idea de que se le pide a alguien algo que ese alguien en realidad no puede hacer. Bueno, es un discurso político, a todas luces. Sí, pero es un discurso político frente a una crisis de credibilidad. Frente a una crisis de credibilidad. Creo que evidentemente esta crisis es mucho mayor de lo que la respuesta del presidente alcanza a cubrir o a responder. Y yo no me movería mucho de ese territorio porque no me da para más, Carmen. No es obstinación, es que el discurso quiere salir del paso, del momentum en el que está, pero desde luego no alcanza ni remotamente a resolver el problema de fondo de corrupción que no es que esté en las sombras del sistema, es que es el sistema. Y mientras no modifiquemos esas condiciones,
pues vamos a seguir nadando en escándalos cotidianos. Y me parece que el régimen político del país ya no tiene mucha flexibilidad para seguir nadando en esos escándalos cotidianos. No me quiero extender mucho en esta idea. El daño de la corrupción es brutal en México en todos sentidos. Daña la democracia, daña la credibilidad de los partidos, daña las inversiones, daña profundamente la redistribución del ingreso en México. Esto tiene aristas de toda índole. Ahora, lo que tenemos en la mesa, que alcanzo a ver, son 3 asuntos que ya se mezclaron en la conversación, Carmen. El caso específico que pone Luis y que tiene un punto, los contratos que pide que se investigue el presidente y el sistema de anticorrupción por otro lado. Son 3 asuntos mezclados. Totalmente de acuerdo. Regresamos con este último, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Arturo González de Aragón quería comentar algo al respecto después de la pausa. Arturo González de Aragón ya describió muy bien, Mauricio, ¿no?, que esta mesa de debate está ubicándose en 3 grandes ejes. Este tercero que mencionó, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Venimos de la promesa de que habrá un rediseño institucional y jurídico para que el combate a la corrupción sea de veras en este país, y hemos pasado por varias etapas, incluyendo siempre, que fue impresionante la manera en que se descarriló un proceso de un sistema nacional anticorrupción y se hizo una propuesta absolutamente inaceptable de que se creara una especie de Consejo de Integridad Pública presidida por el presidente de la República y los gobernadores, que eso no caminaba pero ni a la esquina. Pero lo lanzaron y se interrumpió el proceso que estaba. En fin, estamos en este 2015 con esa promesa incumplida y con una presión social muy importante que dice, a ver, ¿cómo van a hacer las cosas los legisladores, los políticos, la clase política para combatir realmente la corrupción? Combatir, prevenir la corrupción. Bien, desde luego debemos de reconocer primero que tenemos que ir al fondo en el caso de este aparente conflicto de interés, con base en el marco jurídico aplicable que existe en este momento para la función pública. 2, debemos de transitar hacia la mejora del marco jurídico, para que haya las figuras de acuerdo a las mejores prácticas internacionales para definir con total claridad lo que son los conflictos de interés. Tercero, debemos de ir a construir mecanismos y un sistema anticorrupción que efectivamente atienda a todos estos problemas. Me refiero muy rápido a ello. El presidente de la República inicia su mandato con una iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción, que déjame decirte no sirve para nada. No sirvió para nada. ¿Sí? Y no sirvió para nada porque era totalmente insuficiente e incompleta. La segunda de ahí deriva a un órgano anticorrupción, iniciativa del Senado de la República, hace un muy buen estudio con muchas voces en relación a esto, pero le faltan 2 elementos fundamentales. Primero, no toma en cuenta la calidad de la educación, que es fundamental en México, y segunda, no hace una evaluación seria del desempeño de la Secretaría de la Función Pública para tomar decisiones sólidas. De ahí transitamos a una tercera propuesta, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción es el más completo, tiene una visión integral, se le da participación a la sociedad civil, a los especialistas, a los académicos que tienen algo que aportar en relación a esto, y digamos que es lo que mejor se ha logrado. ¿Dónde se descarrila? Que llega en la Cámara de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y ahí existe un reciente predictamen que existió en diciembre, donde echan a perder lo logrado en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿De qué manera? Muy preciso. Se mantiene la participación del presidente de la República en este consejo, lo cual obviamente hace nugatorio cualquier esfuerzo de transparencia y apertura. Segundo, en relación a la Auditoría Superior de la Federación, no acepta cambios en las fechas de presentación ni de la cuenta pública ni del informe de su revisión. No acepta que se practiquen auditorías en tiempo real, lo cual es absurdo. No permite la entrega de informes individuales de auditorías, lo cual estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Si la Auditoría Superior practica 1,250 auditorías al año en este momento, entre 250 días hábiles,
Quiere decir que te da un promedio de 5 auditorías por día hábil. El auditor superior se la va a pasar en la Cámara de Diputados, contestando preguntas por cada uno de los casos, por cada una de las auditorías individualizadas. De manera que yo me quedaría con el informe de revisión general. Esta creo que es una buena cosa, que no los haga individuales. A menos que el Congreso le solicite a la auditoría un informe individualizado. Podría ser. Podría ser, ¿por qué cierras la puerta? Puede ser, pero no obligatorio. No obligatorio, pero casos de altísimo impacto, casos muy graves, casos que digan, bueno, auditor, ahí sí, venga usted y explique el caso específico. Estoy de acuerdo. Esto se puede lo redactamos graduar de esa parte. Tampoco le dan facultades a la Auditoría Superior para interponer el juicio de amparo ante resoluciones del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Luego, no garantiza la autonomía de los órganos internos de control, que es un absurdo. Sigue manteniendo que sean nombrados por los titulares de las instituciones, la Iglesia en manos de Lutero. Maravilloso. Maravilloso. El Contralor, que es nombrado por el revisado, por el vigilante. No se elimina la limitación de los secretos bancario, bursátil, fiduciario, fiscal. No se elimina. No, seguimos en la opacidad. Y entonces no te dan herramientas. Exactamente. Mucho gusto. Las tiene el INE, ¿no? Al INE sí. Al INE sí, él sí las tiene. El INE en su tarea fiscalizadora sí tiene liberados todos esos. Y a la auditoría, no la auditoría. No, es el colmo. Bueno, mucho gusto. Las penas de 7 años, en lugar de 15 años que se habían propuesto originalmente en el Sistema Nacional de Anticorrupción. En lugar de extinción de dominio, se queda el decomiso. Bueno, ahora, ¿cómo resolverlo? Carmen? Política pública inflexible de tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad. Sistema de control interno preventivo, el análisis de riesgos y las facultades de sanción administrativa y auditoría forense. Adecuar el marco jurídico de la administración pública para enfoques preventivo, control interno y análisis de riesgo, y punitivos, sanciones. Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación en todo lo que ya platicamos. Facultades de atracción a la Auditoría Superior de la Federación para sanciones administrativas en casos especiales. Luego, acabar con la enorme discrecionalidad existente en los servidores públicos que termina en arbitrariedad. Luego, exhibir públicamente a todos los corruptos a través de portales ciudadanos que sean manejados por la función pública y por las organizaciones de la sociedad civil. Presentar, Carmen, declaraciones patrimoniales, declaraciones fiscales de pago de impuestos y declaraciones sobre conflicto de intereses. Luego, estas con monitoreo autónomo, con presencia de la sociedad civil, no con gentes que solapen y tapen la realidad de lo que se está declarando. Sin excepción, todos los subejercicios presupuestales se depositan en la tesorería de la Federación. Partidos políticos sujetos a fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, que le quitaron esta facultad a la Auditoría Superior en la ley correspondiente. Y se la dieron al INE. Y por último, terminar con el fuero constitucional de todos los servidores públicos sin excepción alguna. Con este comentario, deslindar la política de los negocios, que la política sirva al interés general y que los negocios sirvan al dinero. Y voy a terminar con un último comentario, que es lo que te había yo sugerido, que te iba a dar el dato. El actual secretario de la Función Pública tiene, obviamente, abogados especialistas. Uno de ellos es el abogado del sindicato de Pemex. Su padre. Y ahí yo me pregunto, o sea, ¿que ahí no hay un problema de un posible conflicto de intereses? El hecho de que cuando se tenga que revisar
todo lo relativo a Petróleos Mexicanos? Ahí dejo la pregunta. El padre de Virgilio Andrade ha sido abogado de Carlos Romero de Champs, y tú dices, cuando caiga, si cae un asunto en la función pública de Petróleos Mexicanos, tendría que excusarse. Cuando menos. Bueno, está lo que Alberto Aguilar ayer nos decía, el colega periodista Perdón, es que Alberto Aguilar es un colega periodista de Asuntos Financieros. Alberto Aguirre es el colega periodista del Economista. Alberto Aguirre ayer nos decía, nos hablaba de las relaciones amistosas e históricas y académicas de Virgilio Andrade con parte del gabinete actual, con el secretario Meade, con el secretario Videgaray, etcétera. Y bueno, ese es un tema, si no hay un conflicto de interés de que es una cercanía conocida y probada de alguien a quien se le está encargando realizar investigaciones como las que le pidió el presidente de la República, agregando a lo que acaba de decir Arturo González de Aragón respecto, claro, las penas no son trascendentes y lo que haga el padre del funcionario Andrade, pues es su asunto, pero puede llegar a haber un conflicto de interés si es que se hace algún tipo de investigación desde la función pública relacionada con Pemex y particularmente con su sindicato. Déjenme hacer una pausa. Mauricio Merino, sé que te tienes que ir, déjame regresar en un asunto para agregar un nuevo carril, ahora que mencionamos al INE. Un nuevo carril, digamos, de abordaje de esta información pública sobre el ámbito patrimonial del presidente, su esposa, Videgaray y todo lo que está aquí y los contratistas. Déjenme hacer la pausa y ya que se mencionó que el INE sí tiene manga ancha en materia de fiscalización con herramientas liberadas, digámoslo así, para que acceda a donde quiera acceder respecto a los partidos, campañas y candidatos. Después de la pausa te pregunto, Mauricio Merino, ¿qué dices, habiendo sido tú en su momento también como parte de tu trayectoria consejero electoral? Uh-huh. Aquí se ha hablado fundamentalmente de 3 casas, uh-huh, pero yo digo que son 4 y que hay que ponerle atención a 4, porque es la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, esta que se reconoce en posesión de la pareja del presidente y de su esposa y su familia. Sí. La Casa de Ixtapa, que fue adquirida, ¿no? De Ixtapan, que fue adquirida por Peña Nieto cuando era gobernador al otro contratista, San Román. Uh-huh. La Casa de Malinalco del doctor Videgaray, que es esta casa que fue adquirida con un crédito no bancario por parte del hoy secretario de Hacienda al contratista del Estado de México y futuro gran contratista del gobierno federal, que es el señor Hinojosa. Y está esto que que hemos llamado aquí la otra Casa de las Lomas, que tiene lo suyo y que casi no es atendido el asunto y que tiene un componente, que por eso traigo a colación el asunto del INE, porque es una casa, como aquí se informó en un reportaje especial al respecto que difundimos en Noticias MBS, estamos frente a una propiedad, una Casa de las Lomas, más o menos cercana a la Casa Blanca, sí, que según la respuesta que nos dio la propia presidencia al preguntarle de quién es esa casa, por qué esa casa ha sido utilizada por Peña Nieto, por qué el Estado Mayor Presidencial ha estado allí en innumerables ocasiones, la respuesta que se nos dio de regreso es que es una casa que renta el hoy consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, al señor Juan Armando Hinojosa Cantú con una de sus inmobiliarias. ¿Por qué traigo el tema electoral a colación? Y te dejo la tarea, Mauricio, para regresar contigo, porque hay evidencia pública. Esa residencia, propiedad también del Grupo IGA, que la presidencia dice la renta del consejero jurídico, es una propiedad que ha sido utilizada, ocupada, incluso lo reconoce la propia presidencia, en diferentes momentos por parte de Enrique Peña Nieto. No sabemos el alcance realmente de la ocupación de la residencia de esta otra Casa de las Lomas, pero hay evidencia pública de que en tiempos de pre-campaña, en tiempos de campaña y en tiempos de transición, el hoy presidente de la República ocupó esa casa que legalmente es propiedad del consorcio IGA. Uh-huh. Dado que es un recurso utilizado en tiempos de precampaña, campaña y transición y no reportado a la autoridad electoral tal como lo pudimos confirmar, pregunto si encuentras una vía de investigación sobre esa otra Casa de las Lomas
en el marco de las atribuciones del actual INE. Volvemos contigo, Mauricio Merino. Sí. Bueno, entramos en la parte final. Luis Pérez de Hacha, abogado, Arturo González de Aragón, Mauricio Merino, gracias a los tres por estar aquí. En estos últimos minutos te dejé, Mauricio, un planteamiento que escuchamos que tendrías que decir. En este otro carril de análisis y de debate y de discusión sobre qué debería suceder en términos de actuación institucional, de lo que la ley permite o no permite, para investigar por los ángulos del conflicto de interés, por un lado, por el ángulo fiscal, por el ángulo, los ángulos que aquí se plantearon, incluso tráfico de influencias y demás figuras que se han escuchado esta mañana en esta mesa. Y yo lancé el planteamiento del ángulo electoral respecto a esa otra Casa de las Lomas, que es la cuarta, digamos, no es la cuarta ni la primera, es otra Casa de las Lomas, igualmente propiedad de Grupo IGA, igualmente que relaciona al presidente de la República y a su hoy consejero jurídico, por lo que acabo de mencionar hace unos minutos antes del corte. ¿Qué dices, Mauricio, de esta otra vertiente con las herramientas que tiene hoy el INE y con el componente de que esa residencia fue ocupada o ha sido ocupada en diferentes ocasiones en tiempos preelectorales, electorales y de transición? Sí, Carmen, voy muy telegráfico. Hay precedentes de investigar las aportaciones que en dinero o en especie ha recibido un candidato ganador a la presidencia de la República. Lo hizo el IFE en el caso de Vicente Fox, en el muy conocido caso de Amigos de Fox. El presidente Fox era presidente de la República y el IFE investigó las aportaciones que no habían sido reportadas en el informe de gastos de campaña. El IFE encontró que efectivamente hubo aportaciones adicionales y sancionó al Partido Acción Nacional. Como explicaba yo al principio de esta conversación, tanto en materia electoral como en materia constitucional, el presidente Fox no tuvo, sin embargo, ninguna acusación directa, porque, de acuerdo con la legislación electoral vigente, el sancionable es el partido. Así sucedió. Pero por lo menos se reveló con mucho detalle qué fue lo que había pasado, qué fue lo que no se informó por parte de Vicente Fox, y se emitió una sanción hasta donde las instituciones estaban facultadas para hacerlo. Y eso fue obviamente a posteriori, siendo ya Vicente Fox presidente de la República. Eso no impidió a la autoridad electoral realizar ese ejercicio de fiscalización que demostró que hubo una estructura paralela de financiamiento indebido o ilegal a esa campaña política, que incluyó qué tipo de cosas: dinero, residencias también, casas. ¿Qué no se reportó para hablar de un poco de dinero en particular? Que es larga la historia, está contada en varios libros, pero hubo un flujo de dinero que se construyó a través de un grupo de amigos, por eso se llamaba así, de Vicente Fox, que construyeron a su vez cuentas bancarias individualizadas a título personal, que iban pagando cuestiones concretas de la operación de la campaña: salarios, rentas, coches, rentas de coches, viajes, etcétera, que configuraron una cantidad que acabó siendo sancionada por 500 millones de pesos. No es una cuestión trivial. Uh-huh. Yo no veo ninguna razón, Carmen, doy este precedente para la respuesta obvia ya. No veo ninguna razón por la que el Instituto Nacional Electoral, en caso de que se presentara una queja por los partidos políticos, no investigue una aportación en especie, así se considera la legislación electoral, que eventualmente modifique el informe de gastos de campaña presentado por el entonces candidato Enrique Peña. Y claro que, de configurarse, daría lugar a una sanción como la que ya, insisto, estoy mencionando. No sería la primera vez que sucediera, ¿no? Por fortuna, a veces en este país las instituciones funcionan. Pues el asunto de la investigación sobre el Pemex Gate en el IFE de aquel entonces y de los amigos de Fox habla precisamente de que sucedió algo en el ámbito electoral en materia de fiscalización y que trajo las peores multas, en este caso al PRI por 1,000 millones y en este caso de los 500 para el PAN. Y por cierto, el de Pemex Gate, precisamente con el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana involucrado. Ni más ni menos que el dato que daba Arturo hace un momento también es muy interesante.
como decimos, la relación familiar, pues uno no se hace responsable de nada, pero digamos el padre del actual funcionario contralor, pues fue el abogado de Romero de Champs y del sindicato petrolero en aquel asunto del llamado Pemex Gate, como dato también ahí para subrayar, digamos, los elementos históricos sobre estas figuras que hoy están en la escena pública. Mauricio Merino, gracias por estar aquí y nos quedamos con este ángulo abierto porque tú dices, si se presenta una queja ante el INE, pues el INE no hay razón por la cual no investigue esta eventual aportación en especie o como se le quiera llamar en una campaña política, en este caso con la llamada otra Casa de las Lomas de la que hemos aquí informado ampliamente. Veremos qué pasa. Entiendo que ya está eso puesto ante el INE y si esa queja está ahí, pues veremos qué hace el INE en la investigación correspondiente una vez presentada la queja. Mauricio, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a Luis y Arturo. Gracias a ti, Mauricio. Bueno. Luis, nos vamos con breves comentarios. Dos minutos, Carmen. 3 comentarios. Primero, en otros países, Obama se compra sus corbatas azules, sus sacos y paga la tintorería. 2, el presidente alemán hace 3 o 4 años tuvo que renunciar para facilitar las investigaciones por un aparente conflicto de intereses que involucraba 800 euros. Y terminó ganando su asunto ante las Cortes Federales de Alemania. 800 euros. Sí. Segundo, jugando al judo, si la señora no es funcionario público, tendría que comparecer a todos los juicios de que de aquí en adelante entablemos como testigo. No está eximida de esa responsabilidad. Tercero, en España, 2,000 funcionarios públicos y políticos están imputados en causas penales por la Fiscalía Anticorrupción y por la Agencia Tributaria. Y son acciones, retomando lo que decía Arturo, para abatir la sensación de impunidad. Bueno, la infanta Elena, Cristina, no sé cómo se llama, está involucrada. Básicamente es el tema que los temas que yo quería apuntar. Cerramos, Arturo González de Aragón, contigo. Albert Einstein decía que la locura en seguir haciendo las cosas exactamente igual y esperar que las cosas cambien. Gracias, Carlos. A ti por cerrar de esta manera redonda, con esta mesa intensa, con los temas que se han abordado, y aprecio mucho que Mauricio Merino, que Luis, que Arturo estén aquí para hablar con el programa, con el auditorio en la República Mexicana de estos asuntos. Estemos en contacto y sigamos con el debate abierto y el seguimiento de estos asuntos. Gracias a los tres.